la pausa. Y esto con respecto a lo siguiente, bueno, hay algunas iniciativas que saludamos, por supuesto, y que queremos también un poco entender más para reformar el Código Civil, reformas que garanticen además derechos civiles de las personas con discapacidad. Y sobre esto también está pues la encargada, la Comisión Especial Revisora del Código Civil en lo referido al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, CEDIS, ¿no?, que fue creada por la Ley General de la Persona con Discapacidad. En fin, todas estas iniciativas han congregado a un sinnúmero de organizaciones que luchan no solamente por distintas personas con discapacidad. Está, por ejemplo, en la Sociedad Peruana del Síndrome de Down, está también algunas otras organizaciones como SODIS, Sociedad y Discapacidad, entre otras, ¿no? Dicho sea de paso, que esta última también fue creada en el Congreso de la República. La Comisión Especial de Discapacidad fue creada en el Congreso de la República por el recordado y fallecido congresista Javier Vizcanseco, y esta última organización también, Sociedad de Discapacidad, que toma estas cosas como iniciativa, también fue fundada por su persona. Bueno, vamos a conversar con una representante de estas organizaciones para que nos cuente un poco por qué es tan importante que este Código Civil se reforme y que finalmente tengamos derechos, no solamente para todos, para todas, sino para estas personas con discapacidad que tanto lo necesitan. Estamos con nuestra siguiente invitada, Liliana Peñarrera. Ella es presidente de la Sociedad Peruana del Síndrome de Down. ¿Qué tal, señora Peñarrera? Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que es un tema efectivamente importantísimo para hablar de los derechos, ¿no?, de las personas, de los ciudadanos y las ciudadanas en nuestro país, sin importar, sin que haya distingos por género, por situación socioeconómica, por situación de discapacidad, por edad, por lo que fuese, ¿no? En ese sentido yo creo que es muy importante que se haya constituido esta comisión en el Congreso, que sale a raíz de la Ley 29973, que nombra, que demanda el nombramiento de una comisión en el Congreso para discutir las reformas que, a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que da Naciones Unidas en el 2006, se tienen que hacer para poder cumplir esta convención que el Perú ha firmado y el Congreso peruano ha ratificado, ¿no? O sea, en extremo podríamos decir que lo que plantea la Convención de Naciones Unidas tiene nivel constitucional en el Perú, ¿no? Ahora, todas esas reformas a este Código Civil tienen consecuencias muy concretas. Y es que algunos piensan que el tema de las personas con discapacidad, hay dos, no sé si decirle mitos o mala costumbre o desconocimiento. Una persona con discapacidad es una persona discapacitada. O por decirlo de otra forma, una persona con discapacidad es una persona incapaz, que no es lo mismo, ¿no? Para nada. Y la segunda cosa que me gustaría comentar con usted es lo siguiente, que el problema de las personas con discapacidad es solamente un problema de infraestructura, por ejemplo, ¿no? No hay suficientes rampas, cuando en realidad hablamos de un abanico de imposibilidades para estas personas, es decir, cuál es el acceso que ellos tienen, por ejemplo, porque son varias, los tipos de discapacidad o las habilidades especiales que esas personas tienen, ¿no?, en términos legales, en términos hasta bancarios, judiciales. Sí. Tú lo mencionabas en la entrevista con la invitada anterior, el tema de los prejuicios, ¿no? Y lo que las personas podemos tener en nuestra cabeza respecto del otro, ¿no? ¿Qué cosa es lo que percibimos que es este otro que tenemos al frente, ¿no? Y lo podemos percibir como una persona que tiene los mismos derechos que yo, o lo podemos percibir como una persona que, por ser diferente, no puede tener los mismos derechos, ¿no? Y esto es, creo yo, el meollo del asunto. La Constitución dice que todas las personas todos los ciudadanos peruanos tenemos los mismos derechos, pero algunas personas no pueden ejercer estos derechos. Entonces, por ejemplo, entre las que no pueden ejercer esos derechos están las personas que están en la cárcel, ¿no? Mientras permanezcas en la cárcel, tus derechos ciudadanos civiles están en stand-by, vamos a decir, ¿no? Y menciona también entre las personas que tienen sus derechos restringidos a las personas con discapacidad, y habla de aquellos que tienen una discapacidad parcial o una discapacidad total, ¿no? Y entonces, dependiendo de la discapacidad que tengan, parcial o total, sus derechos van a ser también limitados, ¿no? Y la figura que aparece en el Código Civil para responder a esto
es que aquellas personas que tienen sus derechos limitados, ¿no?, en el ejercicio, no en lo que la norma dice, todos tenemos los mismos derechos, pero no todos lo pueden ejercer de la misma manera. Entonces, en ese ejercicio, para las personas con discapacidad, dice que aquellas que tienen que por su condición de discapacidad no pueden actuar utilizando su razón, ¿no?, están limitadas y que deben tener otra persona que tome las decisiones por ellos. Y esto es lo que queremos cambiar, porque efectivamente, como tú lo mencionabas, es el prejuicio de los demás lo que hace ver que, por ejemplo, una persona con síndrome Down no puede tomar determinadas decisiones, no puede, por ejemplo, ir al banco y poder cobrar el cheque de lo que es el fruto de su trabajo, porque no va a saber cómo utilizar bien el dinero, y entonces es un familiar, es otra persona la que lo tendría que poder cobrar para asegurar el buen uso del dinero, lo cual la verdad que es absolutamente prejuicioso, porque nadie asegura que una persona sin tener síndrome Down o sin tener cualquier otra discapacidad, él va a usar su dinero bien, ¿no? Ahora, ¿cuántos lo derrochan en 10.000 cosas, ¿no?, que no vamos a meternos en esa discusión ahora? Pero el buen uso de tus habilidades y tus capacidades no asegura que efectivamente actúes como correctamente, ¿no? Además, si cosas será pues correctamente, ¿no? Pero y eso es lo que se quiere cambiar, ¿no? Se quiere cambiar la idea de que por la condición de discapacidad hay personas que requieren que otro tome las decisiones por ellos. Y lo que se está planteando es que haya un sistema de apoyos, un sistema, no una persona, sino un sistema de apoyos para que las personas con discapacidad puedan tomar las mejores decisiones, ¿no? Ahora, una de las consecuencias de esos prejuicios y del actual Código Civil que lo permite, lamentablemente, es también, y usted lo mencionaba, no solamente que un tercero cobre por esa persona, por ser una persona con discapacidad, sino también, por ejemplo, los impedimentos que hay para que esta persona, por ejemplo, pueda sacar una tarjeta bancaria. Ese también es una complicación. O, por ejemplo, hay una práctica, y yo estoy leyendo el comunicado que ustedes también, las distintas organizaciones han sacado, de exclusión judicial, entre otros. Sí, hay muchísimas prácticas de exclusión y de discriminación. Por ejemplo, en lo cotidiano, a una persona que yo la percibo como que tiene una discapacidad, y sucede sobre todo con discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial, ¿no? Que yo las percibo como que no están en capacidad de tomar decisiones porque tienen un nivel intelectual que yo percibo como menor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la veo que va a irse de viaje sola, así sea adulta, me pregunto con quién está viajando, ¿no? Y si puede o no hacerlo sola. O se dan los absurdos que plantean se plantean de acuerdo al Código Civil, que una persona no pueda trabajar o no pueda firmar su contrato de trabajo porque está interdicta. Y hay otras empresas que lo interpretan al revés, ¿no? Para que pueda firmar el contrato de trabajo necesita que otra persona firme por ella, ¿no? Con lo cual, claro, la contradicción es bien grande, ¿no? O sea, si es tan inútil como para no saber tomar decisiones, para no firmar un papel, ¿y cómo es que está trabajando, no? Claro. Vamos también por si acaso, a repetir y a reiterar nuestras líneas telefónicas, si usted quiere hacer alguna consulta a nuestra invitada, Liliana Peña-Herrera, presidenta de la Sociedad Peruana Síndrome de Down. Nuestros teléfonos están ahí también, el 251-9422 y el 467-4499. En este proceso también de reformar este Código Civil para generar algunas facilidades, hay varios actores. Lo habíamos mencionado, por ejemplo, está con ustedes, está esta Sociedad Peruana de Síndrome de Down, está también SODIS, ¿no? Sí, discapacidad, sí. Está también, por ejemplo, bueno, hay en esta comisión del Congreso que ve estos temas dos congresistas, está, me parece, John Reinaga y Rosa Madilas, está también, por ejemplo, el presidente del CONADIS, ¿no? De representantes también, un representante de las universidades, que me parece de la Católica, de la Universidad Católica, un representante del Poder Judicial. Es un trabajo en conjunto, digamos. Es un trabajo en conjunto que lastimosamente la comisión ha llegado a término sin que se haya concluido totalmente todo el proceso de propuesta de reforma, ¿no? Esta es una comisión que no puede dictaminar, porque es una comisión especial que lo que hace es
plantear las recomendaciones. Y estas recomendaciones las tiene que acoger una comisión ordinaria del Congreso, ¿no? En este caso tendrían que ser la Comisión de Inclusión Social y la de Justicia. Y lo que parece ser que va a suceder es que el trabajo de la comisión, que no está del todo terminado, va a tener que ser concluido por estas otras dos comisiones, ¿no? Y la verdad que a nosotros nos preocupa porque algunas de las cosas que faltaban todavía terminar de debatir era, por ejemplo, las salvaguardas, ¿no? Porque un poco que la lógica de lo que plantea el Código Civil y lo que está en el imaginario de la gente, digamos, el ciudadano común, ¿no?, es que las personas con discapacidad por su condición tienen que ser protegidas. ¿Y cómo los protejo? De sus malas decisiones. Haciendo que otra persona, que en teoría sí está con todas sus capacidades, ¿no?, tome las decisiones por ella. Y es esta la figura de la interdicción. Y esta figura de la interdicción que se supone protege a las personas es lo que en la reforma del Código Civil estamos cuestionando, ¿no? Es decir, que las personas no necesitan ser sustituidas, lo que necesitan son apoyos. Y más que protección, porque tampoco es que sean indefensas o indefensos necesariamente, es el mismo acceso a las mismas cosas, es la misma oportunidad. La misma oportunidad a tener apoyos, es decir, es muy raro que una persona decida comprar una casa, un auto, casarse, mudarse a otro país para vivir consultando con su almohada, ¿no? O sea, normalmente preguntas a otras personas, mira, ¿qué te parece? ¿Está muy caro? ¿Es una buena idea? ¿Te gusta? ¿No? Y la otra que es importante, porque tampoco podemos negar la necesidad de velar porque no sean vulneradas, porque no vayan a ser dañadas, que no vayan a ser explotadas, ¿no?, por otras personas. Porque sí es verdad que pueden, ¿no?, que están en una situación más vulnerable que otras. Y esa es la figura de las salvaguardas, ¿no? Que lo que estamos planteando es que, nuevamente, no sea la sustitución para tomar decisiones, sino un sistema de apoyos para la toma de decisiones. Y esto a veces no se entiende porque te dice, bueno, hay algunas personas que no pueden hablar, que no se pueden comunicar, que están postradas en la cama, ¿qué decisiones pueden tomar, no? Y yo creo que se trata de algo que en la comisión hemos recogido y que es un poco el respeto a la historia de vida de la persona, ¿no? Y los que estamos alrededor de las personas con discapacidad, ¿no?, podemos conocer sus preferencias, sus gustos, pero también los podemos violentar. Así es. Vamos en esa conversación también a invitarla, señora Peñarrera, a través de los audífonos a escuchar algunas llamadas que seguramente también contribuirán con algunas consultas. Tenemos ya algunas en línea. Exitosa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, señora? Adelante. Muchas gracias. A la señora Liliana Peñarrera también. Mire, habría que ver claramente la diferenciación de discapacidad mental, sensorial y física. Yo tengo un hijo con parálisis cerebral y tuve que padecer tremendamente desde para sacar su DNI y luego para que el papá le pase pensión tuve que pasar todito el proceso de una interdicción. Sí. Que es larguísimo y que tengo que demostrar, llamar al médico a audiencia para que diga que sí tiene la discapacidad. Y es un calvario que uno tiene que vivir. Y justamente entre las cosas que se quiere es que no se pida la interdicción para trámites burocráticos y administrativos. No tendrían por qué exigir una interdicción, por ejemplo, para exigir una pensión alimentaria. Debería bastar con el certificado de discapacidad. Depende del caso, en todo caso. Bueno, si se trata de una persona con discapacidad, debería bastar la constancia de que tiene una discapacidad. Y esa constancia es el certificado de discapacidad, ¿no? Le acaba de salir una norma técnica que está como intentando mejorar el asunto. Pero es verdad, para cobrar una pensión, por ejemplo, siendo mayor de edad y con discapacidad, te exigen sin necesidad, porque no hay ninguna norma que lo indique, te exigen que esté interdicto, ¿no? O sea, hay interdicciones que uno las mira y dice no tienen ninguna razón de ser. O sea, Tenemos otra llamada más. Exitosa, buenas tardes.
Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? Lo que sucede es que no todas las discapacidades son iguales, hay distintos niveles, hay moderados como hay severos. En los casos de deterioro cognitivo o falta de capacidad de razonamiento severo, es necesaria una interdicción. Y la Constitución lo regula porque la misma Constitución establece dos clases de derechos. Los derechos universales en el capítulo 1 o fundamentales y los derechos especiales y económicos. En los derechos especiales, por ejemplo, dos personas con síndrome de Down no pueden contraer matrimonio porque un derecho especial no es un derecho universal. El capítulo 2... ¿Y por qué no pueden encontrar matrimonio? No tienen capacidad de razonamiento inteligente. ¿Quién dice? Lo dicen los médicos. No, pero esto ha cambiado. No, disculpe, no, eso está comprobado científicamente. No. Una persona con síndrome de Down no tiene una capacidad al 100% como un adulto, sino porque penalizan el Imagínese, si no, no existirían divorcios, ¿no? Si todos no nos equivocáramos a la hora de decidir con quién me caso, no existirían divorcios. Así es. No, y ellos finalmente aman a alguien o creen que aman a alguien, ¿por qué no podrían casarse? Porque está el prejuicio, está la idea de que no pueden tomar decisiones adecuadas, ¿no? Como si fuese que todos tomamos decisiones adecuadas, ¿no? Para dejar en claro lo del oyente y escucharlo también en sus comentarios finales por temas de tiempo, ¿no? No es lo mismo porque, claro, hay desórdenes cognitivos, los hay, pero eso no quiere decir que esa persona no pueda tomar decisiones y hacerse responsable por las mismas. Sí. ¿Cuál es el mensaje en todo caso final para hacer ese llamado? Yo creo que es importante entender dos cosas y voy a tratar de dar ejemplos muy concretos, ¿sí? Para hablar de lo que más conozco, que es el síndrome Down. Mi hijo ya tiene 26 años. Cuando él nació, hace 26 años, la expectativa de vida de las personas con síndrome Down era 30, 35 años, ¿sí? Eso se ha duplicado y sigue en aumento. Entonces, la crianza que teníamos para nuestros hijos hace algunos años era, tengo que cuidarlo como si fuese, suelo decir yo, la joya de la corona hasta que viva. Y yo voy a sobrevivirlo. ¿Sí? Ahora lo tenemos que educar y criar para que viva sin nosotros, porque lo más probable es que ellos nos sobrevivan a nosotros. Es un cambio enorme y tenemos que dotarlos de todas aquellas herramientas que sirvan para potenciar sus capacidades y sus potencialidades, y no al revés. Así es. No lo tengo que cuidar, sino que tengo que, como hacemos con todos nuestros hijos, decirle, anda, si te caes, levántate, si te equivocas, ya sabes que no lo puedes volver a hacer, ¿no? Y en el caso de las personas que no estamos negando, porque sería absurdo negar que hay personas que efectivamente tienen una condición en la cual es muy difícil que puedan expresar su voluntad, ¿sí? Y que también tienen un nivel cognitivo que de repente hace difícil que puedan tomar decisiones solos. Esto dicho, siempre hay la capacidad del ser humano de transmitir cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien como Stephen Hawking, que es este científico inglés, ¿no? Que pueden ver la película que está ahorita, es el ganador del Oscar, el actor, solamente se comunica por un movimiento que tiene en una mejilla. Y se comunica. Pero eso, uno podría decir que esta persona, claro, está totalmente imposibilitada de moverse, salvo por un pequeño movimiento en la mejilla, pero su cerebro es intacto, ¿sí? Podríamos decir eso. ¿Qué pasa en el caso de aquellos que uno dice, sí, pero su condición de discapacidad hace que su mente no funcione de la misma manera? Un ejemplo concreto. Tengo una tía que tiene 90 años, que estaba en una situación de que no hablaba, no se comunicaba. Los médicos dijeron que tenía principios de Alzheimer, no camina, no quería comer, y estábamos casi que esperando que ya no esté. Y en algún momento nos hemos dado cuenta que la persona que la cuidaba no era la mejor persona. Y lo que mi tía estaba haciendo era un rechazo a su cuidadora. Cambiamos de persona y mira, el que parecería que es otra persona. Habla, come, no camina porque, bueno, no puede caminar, pero cambió. Y entonces eso es la historia de vida. Si yo sé que a mi familiar, a mi amigo, a alguien que yo quiero, le gusta esto o aquello, hay personas que se comunican solamente con una sonrisa, con los ojos, y tú los ves si están con los ojos vivaces y contentos, y los ves si están apagados y aburridos, ¿no? Hay maneras de comunicar, y de lo que se trata es de no anular a la persona. Bien, Liliana Peña-Herrera, presidenta de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí y esperamos en todo caso que esta reforma sea lo mejor para estas personas y que todos gocemos de los mismos derechos. Sí, exactamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. 5:57.